el día de ayer se llevó a cabo en Morena, se llevó a cabo la reunión, el Consejo Nacional de Morena. Se leyó la carta, se leyó la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de que vayamos a escuchar las palabras de la presidenta, le voy a pasar lo que la presidenta de Morena, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, compartió esta carta que leyó en público y que también lo compartió con todos los morenistas. Digo, no solo es porque este tema, recuerde usted que empezó con la senadora Andrea Chávez, que el gran escándalo que hicieron, porque pues ahora sí quisieron que esto ardiera más, fueron los panistas quienes denunciaron ante la Fiscalía General de la República a la senadora Andrea Chávez. De ahí viene todo, pero antes ya se había denunciado en un programa de radio, Radio Fórmula, ahí se había denunciado por Kenia López Rabadán. Luego vienen los panistas, van a la Fiscalía, denuncian a Andrea Chávez, después llega la mañanera y se hacen todo un escándalo las declaraciones de la presidenta. Esto llegó a Palacio Nacional y ya tuvo que salir a la presidenta a responder. Yo le decía yo la vez pasada, pues que no es trabajo de la presidenta estar cuidando a diputados y a senadores, que ellos mismos se hagan responsable de lo que hacen. Pero pues tuvo que salir la presidenta a ver que se calmaran las cosas y ya de todo esto es que el día de hoy salió, ya había anunciado que iba a enviar una carta a la dirigencia de Morena. Y el día de ayer, Luisa María Alcalde, quien es la presidenta nacional de Morena, leyó esta carta a todos los morenistas. Digo, no solo es para una sola persona, no, es en todos, porque le digo, nomás se fue Andrés Manuel López Obrador y están haciendo lo que ellos quieren. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que poner orden. Y ahorita escuchemos lo que dice Luisa María Alcalde. Unos días recibimos una carta de nuestra referente moral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que aunque hoy tiene licencia, se permitió recordarnos el día de hoy para este consejo, a todas y a todos los consejeros, pero también a los miembros de Morena, quiénes somos y por qué estamos donde estamos. A continuación, me permito compartirles esta carta de manera íntegra. Queridos compañeros y compañeras, hace algunos meses, en el último Congreso de Morena, el 22 de septiembre de 2024, decidí tomar licencia de nuestro partido, pues a partir del 1 de octubre iniciaría mi función como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Mi intervención en dicho Congreso versó sobre la historia de nuestro movimiento y lo que desde mi perspectiva son nuestros principios y nuestras causas. Considero importante, aun cuando pedí licencia, recordar aquel discurso y hacer algunas modestas sugerencias a la dirigencia de Morena por el bien de nuestro país, de nuestro pueblo y de nuestro movimiento. Nunca hay que olvidar que nuestro movimiento se formó a lo largo de decenas de años, conjuntando a cientos de miles de mexicanas y mexicanos que veníamos de diferentes luchas estudiantiles, obreras, campesinas, contra la represión, por la democracia, contra la corrupción, contra el neoliberalismo. Personas de diversos orígenes, de diferentes sectores sociales, fuimos construyendo una gran alianza que logró ganar la presidencia de la República en el 2018, después de fraudes electorales, represión y con prácticamente todos los medios de comunicación en contra. No fue fácil, fue un camino largo. Distintas generaciones convivimos y seguimos a un hombre que, como los grandes de nuestra historia, nos enseñó a no rendirnos, a no claudicar en la defensa de nuestro pueblo y nuestra nación. Andrés Manuel López Obrador demostró ser un verdadero líder social y político con principios, pensamiento, acción, convicción y visión. En su camino se ganó el corazón del pueblo y lo conserva y lo conservará siempre, pues no solo no traicionó nunca su confianza, sino que cumplió como dirigente y cumplió con creces como presidente.
Además, en el proceso supo recuperar la memoria histórica, empoderar y restablecer la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Recordemos todas y todos que Morena, nuestro partido, fue concebido en un momento histórico muy especial. Iban a desarrollarse las elecciones de 2012 y Andrés Manuel López Obrador tuvo la visión de que era necesaria una organización política. Así, en 2011, Morena se constituyó como asociación civil e inició su etapa de construcción como partido político con registro en noviembre de 2012, después de una consulta en todo el país de quienes habíamos estado cerca de nuestro movimiento. Mientras se hacían acuerdos en las cúpulas en contra del pueblo y de la nación, algunos decidimos caminar en la construcción de una nueva organización política. El objetivo siempre fue transformar a México por la vía pacífica y electoral para dejar atrás el modelo de corrupción y privilegios y construir el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. Con razones y argumentos, tocando puerta por puerta, hablando con millones de personas, repartiendo el periódico Regeneración, haciendo asambleas en el territorio, fuimos conformando el Movimiento de Regeneración Nacional. En 2014 se obtuvo el registro. En 2015 fue la primera elección en la que participamos hace tan solo 10 años y en aquella ocasión obtuvimos el 9% de la votación nacional. 3 años después, convenciendo a millones de mexicanas y mexicanos a unirse al movimiento, se conquistó la presidencia de la República. Poco más de 6 años después, podemos decir con certeza que la cuarta transformación es una realidad. Nuestro país es más justo, libre, democrático y soberano de lo que era antes de 2018. Se demostró que es posible un nuevo modelo de desarrollo. Se probó que cuando hay honestidad y la economía se riega desde abajo, hay resultados. En este proceso, el pueblo de México reconoció la fuerza de su unidad, de su historia y de su dignidad, y hoy está más consciente y empoderado que nunca. El 2 de junio de 2024, el pueblo de México se expresó libremente en las urnas y tomó nuevamente una decisión histórica, la de continuar con la transformación de la vida pública y elegir por primera vez en 200 años de república a una mujer como presidenta de México. Obtuvimos casi el 60% de la votación y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores. Morena y nuestros aliados, nuestro movimiento, ha ganado 23 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la mayoría en los congresos locales. En estos meses hemos mantenido nuestro rumbo. Hay honradez y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Se mantienen y aumentan los programas de bienestar que apoyan a más de 30 millones de familias. Se fortalece el acceso a la salud, la educación pública, inició la edificación de 1 millón de viviendas como derecho social, ya comenzó la construcción de los trenes hacia el norte, mientras continúan los del sur del país. Se fortalece la construcción de carreteras y obras de agua potable. Se recupera aún más a CFE y Pemex como empresas públicas, aumentó nuevamente el salario mínimo 3 veces por encima de la inflación. Los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes fueron reconocidos como sujetos de derechos y reciben por primera vez un presupuesto que ejercen de manera directa. El empleo formal sigue creciendo. Hay estabilidad macroeconómica y se defiende la soberanía con dignidad y compromiso. Este 1 de junio se llevará a cabo una elección histórica. Por primera vez elegiremos al Poder Judicial. Recordemos siempre que el reconocimiento de nuestro gobierno es porque el pueblo sabe que estamos cerca y que nunca vamos a traicionar, que ejercemos el poder con humildad y que consideramos los recursos públicos sagrados. Informamos todos los días y recorremos el país con cercanía y pasión. Por ello, nunca debemos olvidar nuestro pasado. Ahí está siempre la enseñanza, no nos equivoquemos.
El dinero y el poder no es el éxito de una persona, sino lo es su legado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades y la patria. Nuestro legado está en el ejemplo que podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por todo ello, me permito recordar los puntos que presenté en aquel Congreso y sugiero que sean considerados por todas y todos ustedes como principios ético-políticos de nuestro movimiento. Número 1, el valor de la unidad. No creo exagerar al decir que somos el movimiento social y político más fuerte de todo el planeta, porque tenemos un pensamiento claro y principios sólidos. No es trivial la unidad que hemos logrado. Miren otros movimientos en el resto del mundo y vean a la derecha mexicana en una división interna sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos. Porque la unidad en nuestro movimiento de transformación se construye con base en principios, en las causas por las que siempre hemos luchado, en el reconocimiento de que juntos somos invencibles y en la madre de todos nuestros anhelos, el bienestar del pueblo de México y el interés supremo de la patria, que están por encima siempre de cualquier interés personal. No apostemos nunca a la división. No caigamos tampoco en el sectarismo, ni por el contrario, en el exceso de pragmatismo sin principios. En su libro Gracias, Andrés Manuel López Obrador nos recuerda: los políticos no se dividen entre buenos y malos, se distinguen sobre todo por su forma de actuar ante determinadas circunstancias. La línea suele ser delgada, pero hay que combinar principios con eficacia. Con más razón ahora que existe una derecha neofascista y voraz, se requiere la unidad de todos los que nos situamos en el abanico de las fuerzas progresistas. Número 2. Todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. No es de nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros. Morena es humildad. Morena no mira a nadie de abajo, de arriba a abajo, a menos que sea para ayudar a levantarse. Hagamos de la solidaridad, la fraternidad, el amor al prójimo, el amor al pueblo, los valores más importantes. Luchemos siempre contra la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo. Número 3. Las y los legisladores no deben andar en congresos internacionales usando recursos públicos para viajar al extranjero a hacer turismo político. Solo se justifica en una situación especial para una tarea indispensable. Nuestro deber es estar con la gente en el territorio. Recordemos que Morena es el instrumento del pueblo de México. Morena debe ser luz de honestidad y ejemplo en la sociedad. Número 4. Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo. Es indispensable que aún cuando en la Constitución se estableció que no puede haber candidatos en el periodo inmediato de familiares en ningún puesto de elección popular hasta 2030, que Morena lo incluya desde 2027. Número 5. No a un partido de Estado. El gobierno de la República cumple sus tareas para la transformación del país y el partido cumple las suyas. Para ello, nuestro partido debe fortalecerse sin caer en corporativismo. La organización es para la transformación. La fuerza de Morena es la organización desde abajo, sus comités de base, su contacto permanente con el pueblo, como lo sabemos hacer, casa por casa, entregando el periódico Regeneración. Número 6.
mantengan fuerte y sólido el Instituto de Formación Política, que consolide el humanismo mexicano como nuestro pensamiento y que continúe con la revolución de las conciencias. Sugiero se den lecturas básicas, documentales y otros instrumentos a todos los militantes de nuestro movimiento. Todos y todas deben conocer la historia de México, la historia de la formación de Morena, los principios de nuestro movimiento, los logros del periodo del presidente López Obrador, los principales proyectos y logros de nuestro gobierno. Número 7. Morena es partido y movimiento. La movilización social para defender los derechos del pueblo de México y la consolidación de nuestro pensamiento deben seguir siendo nuestra fortaleza. La organización política tiene sentido cuando tiene causas. Esa causa es la defensa de la transformación. 8. Los gobiernos emanados de Morena deben garantizar la austeridad republicana y la cercanía con el pueblo y el principio de por el bien de todos, primero los pobres. 9. No puede haber colusión con la delincuencia, ni organizada ni de cuello blanco. 10. Garanticen que los candidatos y candidatas sean decididos por el pueblo a través de encuestas. Esta ha sido una de nuestras grandes fortalezas. Fortalezcamos la comisión de elecciones y garanticemos que la comisión de encuestas realice con transparencia y rigor metodológico la selección de candidatos. Mientras sigan existiendo las y los candidatos plurinominales, garanticen que sean emanados de tómbolas en el marco de los estatutos del partido. Para la participación en la elección de 2027. Es importante que haya reglas claras. Sugiero que el Comité Ejecutivo de Morena las proponga al Consejo en enero de 2026, cumpliendo siempre con las leyes electorales. Recordemos que la mejor campaña es la que se hace a ras de tierra, la que se hace casa por casa, la que convence, no la que usa más recursos económicos, sino la más cercana al pueblo. Para la definición de las y los coordinadores de la transformación en estados y municipios, considero importante que no se permita el uso de anuncios espectaculares, la promoción de servicios privados, las campañas de odio en contra de otros participantes en la encuesta y, evidentemente, el uso de recursos públicos. Casa por casa, volantes, trípticos, carteles deben ser siempre nuestra forma de comunicación. ¿Qué nos distingue a nosotros? ¿Qué somos? Humanistas que amamos nuestra patria y tenemos un profundo amor al pueblo de México y a nuestra historia. Nos indigna la discriminación, el clasismo, el racismo y el machismo, la desigualdad y la pobreza, y luchamos hasta el último día de nuestras vidas porque las y los mexicanos puedan comer 3 veces al día comida saludable, puedan tener acceso a la educación, a la salud, al vestido y a la vivienda. Lucharemos por la defensa de México y las y los mexicanos. No creemos en el consumismo, ni en el poder del dinero, ni en la avaricia, y no nos arrodillamos frente a los poderosos. Creemos en un México de libertades, de justicia, un México soberano, de democracia verdadera, donde el que mande siempre sea el pueblo de México. Recordemos que el compromiso con el pueblo y la historia es grande e implica darlo todo. No podemos olvidar de dónde venimos. De lo contrario, olvidaremos a dónde vamos. No es llegar al poder por llegar. No es la ambición personal lo que debe guiarnos, sino el bienestar del pueblo. Recordemos siempre que el fin nunca justifica los medios, pues si en el camino se pierden los principios, será difícil recuperarlos. Interioricemos que en las formas de hacer política debe distinguirse nuestra honestidad. Pensemos siempre que el poder es humildad. Esos fundamentos son los que nos han permitido reconstruir nuestro país y sacarlo adelante después de la larga noche del neoliberalismo. No nos confiemos. Es mucho lo que está en juego.
el presente y el futuro de nuestra nación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta, presidenta, presidenta. Ahora sí, a partir de estas letras hemos construido una propuesta colectiva que permitirá guiar nuestro actuar ético, nuestro apego a los principios y la mística de Morena. Esa propuesta hoy la someteremos a su consideración, porque no hay nada más arrollador y más inspirador que la fuerza del ejemplo. Ejemplares hemos de ser, los primeros en la lucha, los últimos en el descanso. Luz para la gente, referencia para nuestras y nuestros compañeros, escudo frente a nuestros adversarios, guía para las nuevas generaciones hemos de ser siempre. Intachables hemos de ser. Contra la corrupción luchamos y a la corrupción que siempre ronda el poder, que termina infectando a quienes se dejan seducir por él, hemos de ser absolutamente intolerantes. El mejor ejemplo lo tenemos, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Bien, por si no quedaba claro, por si no estaba claro, lo que tienen que hacer los morenistas, lo que tienen que hacer los diputados, los senadores, hoy con esta carta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, queda más claro, o sea, no queda espacios, no hay espacio, no hay tolerancia para aquellos que se sienten superior o se sienten más que a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta carta también les dice que no hagan turismo político. Hay muchísimos que están en un cargo o que tienen un poder, hacen ese tipo de cosas. El turismo político que van a otros países, que se van a otros países a turistear. Lo que ellos deberían de estar haciendo es estar gobernando, porque el más grande ejemplo que ha tenido México es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador nunca estuvo de un país a otro país o que saliera al extranjero en sus viajes o algo por el estilo como lo hacía el PRIAN. Eso nunca vimos de Andrés Manuel López Obrador. Eso jamás vimos de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy también Claudia Sheinbaum está siguiendo ese mismo ejemplo de no hacer turismo político. Porque no lo vemos ella derrochándose el dinero de los mexicanos con viajes al extranjero o a Europa, o por ejemplo en lujoso avión, el avión presidencial que hoy ya no existe, o viajar en primera clase, eso ya no existe. Pero le digo, es el ejemplo que está siguiendo Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel López Obrador. Y estos morenistas, senadores y diputados, o presidentes municipales y gobernadores, ¿qué hacen? ¿Cuál es de quién están siguiendo ejemplo? Porque no vemos que estos, ¿cómo se le llama? Militantes de Morena, estén siguiendo un ejemplo que sean dignos de representar a sus partidos. No, ellos no están haciendo eso. Porque fíjese, en lugar de estar visitando a sus pueblos, a sus lugares donde fueron elegidos, porque el pueblo mexicano los elige, ¿sí? Y si no fuera por el pueblo mexicano, no hicieran turismo político o no estuvieran derrochando el dinero pues que se les paga, porque es dinero que se cobran de los mexicanos. Y eso les deja clarísimo a la presidenta Claudia Sheinbaum a que no se sientan pues los intocables, porque se sienten, hay morenistas, por ejemplo, hay un personaje, Sergio Mayer, no solo él,
hay otros, ¿sí? Hay muchísimos morenistas que se sienten intocables, que no quieren que el pueblo de México, el pueblo que los eligió, los toque. Eso no quieren, ¿sí? Pero le digo, ejemplo de quién están siguiendo. De nadie. Ni de Andrés Manuel López Obrador, ni de Claudia Sheinbaum Pardo. Y estos morenistas lo único que están haciendo es no cumplir con su deber. No cumplen con sus deberes. ¿Sí? Fíjese, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum responde la carta que ella envió a la dirigencia de Morena. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que ha solicitado separarse de Morena porque ella pues está teniendo los problemas de México. Vamos a escuchar esto. Al Consejo de Morena que se llevó a cabo ayer, ahí se presentó una carta que usted envió al partido. Nos la distribuyó la dirigencia del partido Morena. Ahí hay dos temas que a mí me llaman mucho la atención porque son recurrentes respecto a un consejo que se llevó a cabo más o menos hace un año. Ahí hubo una carta también del expresidente López Obrador, que se dio un resumen también en esa ocasión, usted estuvo presente. Hay dos temas que a mí me llaman la atención. Una, se pide que a la militancia que cuiden al partido para que Morena no se convierta en un partido de Estado. Y otra también es que se evite a toda costa la colusión con el crimen organizado. Estos dos temas, cuello blanco. Crimen organizado y de cuello blanco. Esos dos temas, Presidenta, ¿hay algunas señales de que le preocupen a usted acerca de que estas dos circunstancias ya estén ocurriendo en el partido y que haya que dar marcha atrás, hacer un alto en el camino, replantearse, que no se convierta en un partido de Estado? Ya lo es, hay manera de revertirlo. Y también este tema de la colusión con el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco, también usted ve signos de que esté ocurriendo, de que haya que revertirlo, de que haya que combatirlo, simplemente son advertencias al partido. No, no fueron solo esos 2 puntos, fueron 10 puntos, que realmente son ya los había presentado yo el día que presenté mi licencia Morena, y son 10 puntos. El primero habla de la importancia de la unidad, los otros puntos tienen que ver con la ética de la transformación, que los recursos económicos no se vuelvan la distinción de un militante, sino todo lo contrario. El poder es humildad y nosotros debemos comportarnos con rectitud siempre, con humildad, con honestidad, sin parafernalias vinculadas con el poder de antes. Todo eso está en los 10 puntos. Los otros 2 puntos tienen que ver pues con la historia de México y lo que fue el PRI durante tantos años en nuestro país. No hay nada que se parezca de Morena a aquello, porque el PRI era un partido corporativo, es decir, las organizaciones obreras, las organizaciones empresariales, campesinas, participaban como tales en el partido de Estado. En este caso no, Morena tiene una afiliación individual, pero de todas maneras es importante por la historia de México ponerlo en los puntos, es decir, no caigamos en lo que fue una historia en nuestro país que no fue buena. Y la otra, pues, es parte de las orientaciones. No hay nada que pueda vincular al partido Morena a ninguna situación de vínculo con la delincuencia, sino sencillamente es un elemento sustantivo que debemos de tomar en cuenta siempre. Ok, gracias. En una nota que traemos publicada en imagen en Excelsior, hacemos hincapié en cómo el hecho que ocurrió en la Carta Morena de último momento, la borró la orden de suspender cualquier proselitismo. ¿A qué se debió este cambio? ¿Usted sabía por qué esto quedó afuera? No, pues ni fui ni debo ir al Consejo de Morena. Yo lo único que hice fue enviar una carta con mis opiniones para ser tomadas en cuenta, pero ya lo que ocurre en Morena pues ya es un asunto del propio Consejo y de la propia dirigencia de Morena. Ya no es un asunto de la presidenta y ellos lo tienen que informar. De que se haya quedado fuera Ya última hora. ya no me corresponde opinar en eso. Y por
Regresando un poquito al tema de la carta que envió a la militancia de Morena, hay un punto en el que menciona el turismo político. Tal vez la pregunta sería, ¿cómo diferenciar cuándo es turismo político y cuándo es estrictamente necesario acudir a este tipo de eventos? Porque vemos que muchos legisladores, senadores y otras dirigencias pues asisten a este tipo de foros internacionales, ¿no? Los foros internacionales son importantes, no es que estemos negando su importancia. El problema es cuando quieres viajar como tu objetivo principal, más allá de asistir a un evento, porque hay eventos que a lo mejor pues, no tienen tanta relevancia. Para mí, pues, las y los diputados tienen un papel en la Cámara, pero tienen un papel en su territorio, de vínculo con la ciudadanía que los eligió. Entonces, ese no se puede olvidar una vez que uno llega a la Cámara de senadores o de diputados o las cámaras estatales. Tienes que estar en contacto con la gente, para eso te eligieron. Entonces, no es que esté ocurriendo, pero hay que prevenirlo, de que el objetivo sea viajar, no sea asistir a un evento que tiene importancia para nuestro país. Cuando vimos a un diputado, creo que no se estaba escuchando. No. Pero ya se escucha. Le decía yo, ahí escuchamos la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta carta que envió a la dirigencia de Morena. Le estaba diciendo que hay algunos morenistas, hay algunos servidores públicos que se sienten intocables, que ahora ya ni quieren que el pueblo de México los el pueblo que los eligió se deje, los abrace o que los apapache. Ya no permiten eso. O sea, no quieren ni que el pueblo de México venga y los abrace o les dé cariño. No, ya se sienten intocables, ¿sí? Algunos se sienten intocables. Algunos ni siquiera van a su lugar de origen, donde fueron elegidos, ni siquiera van a informar al pueblo de México qué es lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuáles son los avances de su gobierno, qué está haciendo la presidenta, o qué están haciendo ellos mismos. Ni siquiera eso van a informarle al pueblo donde fueron elegidos. No, eso no lo hacen, ¿sí? Pero ¿qué tal? Nada más llegan, esperan que llegue la quincena o la mensualidad y que venga los 60, 70, 80, 90 mil pesos nada más para cobrar si son buenos, ¿sí? Diputadas y senadores. Y hay otros, fíjese, hay otros, echándole guerrilla, no sé, haciendo complot contra servidores, contra secretarios que sí están trabajando, secretarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay algunos, ¿sí? Y hay otros también que nada más los programas sociales se quieren adueñar de los programas sociales, ¿sí? Pero les ha dejado claro la presidenta Claudia Sheinbaum que no se deben de adueñarse de los programas sociales, que no deben de hacer campaña política con los programas sociales, que no deben promocionar sus imágenes con programas sociales, ¿sí? Eso les ha dejado muy claro la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero le digo, estos políticos, estos senadores, diputados, están haciendo lo que ellos quieran. ¿Y tiene que venir la presidenta Claudia Sheinbaum para poner orden? No, no. Deben de hacerse cargo ellos mismos. Como por ejemplo estar informando al pueblo de México qué están haciendo. ¿Qué están haciendo por su pueblo? ¿Sí? Porque no se vale a que nada más estén haciendo complot en contra de los secretarios de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso les ha dejado muy claro. ¿Sí? Y los derroches. Los lujos. Los lujos es otro tema también. Aquellos que andan en helicóptero, que se trasladan de, no sé, de su casa a su sede de trabajo. Pedro Aces, Ricardo Monreal, ¿sí? Los mencionamos solo ellos porque son los que han salido más a relucir sus viajes, han estado a la vista del pueblo. Que hay otros, sí, que andan hasta con guaruras, andan con camionetas blindadas. Pero le digo, esto